y yo creo que pasa a muchos autores que en una primera obra es como que intentas meter un montón de cosas que quieres contar. Y quería contar muchas cosas. En Los viajes de Juan Sin Tierra ya hay muchos temas. Entonces todo eso que has contado está ahí. De hecho hay un momento en el cuarto tomo en el que se dice expresamente eso, ¿no? Como que ya no hay espacios blancos en los mapas, ya los únicos espacios blancos que quedan es dentro de nosotros. Y esa es una de las cosas que hay, sí, efectivamente, que es recuperar al héroe romántico de alguna manera, pero Vasco va más allá del héroe romántico. De hecho, lo que hace es romper el personaje de héroe romántico y acabamos viendo que es una persona muy normal, ¿no? Como cualquier otro. Y ese también era un poco el juego, ¿no? Jugar con los personajes, qué es ser un personaje, qué es jugar tu rol de personaje y cómo pues, el auténtico viaje para mí es ir más allá del personaje y ese viaje interno al final, ¿no? El encontrarte a ti mismo, ¿no? de tantas otras historias, y es un poco el viaje de Vasco realmente. La historia de Los viajes de Juan Sin Tierra surge de mi propio viaje por Latinoamérica. De hecho, todos los paisajes que salen en el libro, vamos a decir, todo el decorado, es el decorado que yo conocí, ¿no? Y en ese sentido también, un poco hilando con la pregunta anterior, el tema social me interesaba mucho contarlo, no solamente que sea un decorado visual, sino un decorado social, que, a ver, estos lugares por los que pasa ocurren este tipo de historias, ahora mismo están ocurriendo este tipo de historias, ¿no? Latinoamérica es un continente, vamos a decirlo así, que cuando estuve yo viajando por ahí, me impresionó mucho una cosa que para ellos es muy obvia, pero para un europeo no lo es que vas pasando de fronteras y sigues comunicándote el mismo idioma. Es una cosa que claro, en Europa es muy raro, pero es que allí, para nosotros, a mí se me hacía rarísimo. Pasabas de México a Guatemala, a Honduras, a Costa Rica, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Argentina, y siempre estabas hablando castellano, entonces con diferentes acentos, y eso es algo que me impresionó, la cercanía que tenemos al final, ¿no? Y sí es cierto que se volvió en un paisaje interno mío, es como que se me quedó muy dentro Latinoamérica y como una sensación de hermanamiento fuerte. Y sí, y volveré porque el próximo cómic que estoy haciendo es sobre Colombia. O sea, yo tenía los personajes de Vasco y de Juan Sin Tierra, los había creado durante la carrera. Yo hacía mis pequeños cómics que no iban a ningún lado más que para mí, vamos. Y Vasco lo tenía y Juan Sin Tierra también, y mira, pues Vasco es así, no sé qué, Juan es no sé cómo. Y lo que no sabía era muy bien qué historias se habían vivido, pero sabía qué tipo de personajes eran los dos. Y cuando llego a México, de repente se me ocurrió la historia y dije, ya sé quiénes son Vasco y Juan. O sea, entonces se me ocurrió toda la relación que había entre ellos y los viajes que habían hecho. Se me fueron ocurriendo a medida que yo iba viajando. Y eso yo creo que es una cosa muy interesante, que para poder contar cosas que sean realmente tuyas, necesitas un mínimo de experiencias, un mínimo es realmente un mínimo, es que decir que hay gente que simplemente contando sus historias de adolescente, como hizo Greg Thompson con Blankets, o sea, hace una grandísima obra, ¿no? O sea, pero yo sí que necesitaba como la cosa de, necesito un poco de vivir antes de contar. Y bueno, yo creo que en ese viaje que hice, de alguna manera se me juntó todo, ¿no? Como que dije, bueno, ya no es que en ese viaje fuera cuando viví algo contable, sino que a partir de ahí ya me consideré como, bueno, realmente ya sé lo que quiero contar, ¿no? Vamos a decir. Supongo que no puedo huir de ninguno de los dos. Es como que la componente social está ahí y necesito de alguna manera hablar de ella. Y la componente fantástica también. Entonces es como el exterior y el interior de uno, ¿no? Quiero contar cosas del interior, cosas y que tienen mucho que ver con la fantasía, ¿no? Aparecen prácticamente, aunque sea de manera bastante ligera, pero aparecen casi toda mi obra, ¿no? Con elementos un poco fantásticos. En Asylum no, pero porque tiene otras componentes, pero esa necesidad de ir un poco más allá de la realidad como pura y dura, pero también que esta realidad aparezca.
no sé, necesito hablar de las dos. Siempre me ocurre siempre, pues en el último de Oscar Wilde también, ¿no? O sea, necesito sí contar la realidad, pero no me siento un periodista. Venga, voy a describir esto. No, para mí es muy importante la ficción. Y de hecho, a través de la ficción yo creo que muchas veces se llega más a la realidad que con la propia realidad. No es una frase de Oscar Wilde, ¿no? Que a veces es posible quitarle toda la veracidad a un relato tratando de hacerlo demasiado verídico. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. A veces con la ficción llegamos más a la realidad que con la propia realidad. Es que yo no lo elegí. Me eligió a mí, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Yo realmente lo siento así, como que las historias están ahí y hay veces que te dicen cuéntame y entonces tengo que contarlas. Yo tengo en un cajón un montón de proyectos, de historias que podría contar y por lo que sea no salen. Y de repente pues hay historias que se meten y es como, es esta la que tengo que contar, ¿no? En este caso fue así, fue a raíz de la lectura de Profundis, me vino como, esta historia la tengo que contar, o sea, me ha venido muy, muy clara qué es lo que quiero contar y voy a ello. Luego, cómo mezclar todos esos elementos, ¿no? De ficción, de realidad. Yo la verdad es que pensándolo, solo lo he hecho desde el principio. O sea, en los viajes a Juan Sin Tierra mezclo mi propio viaje, mi propia realidad con una ficción. El personaje de Vasco es una ficción, es un aventurero inventado, pero todas las conversaciones que tiene con los secundarios, casi todas las conversaciones fueron conversaciones que tuve yo con viajeros, claro, en otro contexto, de otras maneras, pero muchas conversaciones son reales, los decorados son reales, como decía antes. Cuando hice Asylum, pues lo mismo, o sea, meto historias reales con frases reales dichas por gente exiliada, lo meto en una historia de ficción. En He visto ballenas también, o sea, cojo una historia real y la ficciono. Siempre hago al final, una manera de hacer historias que, no sé, me resulta muy, no sé, iba a decir muy cómoda, no sé, es como me sale, mezclar la realidad con la ficción. Y de hecho el próximo cómic que voy a hacer también es así, o sea, mezclar realidad y mezclar ficción. Y a través de eso, luego también, pues inevitablemente hay una parte de ficción pura, ¿no? Vamos a decir, de contar cosas que directamente las quiero contar porque me quiero dar el gusto me quiero dar el gusto de que Oscar Wilde tenga un viaje astral, pues se lo hago, ¿no? O sea, es como... y eso es la parte como de disfrute, ¿no? Personal. Tenemos el medio del cómic, bueno, como otros tienen otros, pero bueno, yo en mi caso el cómic, en el que puedo hacer lo que quiera, pues no solamente voy a ceñirme a lo real, sino que vamos a volar un poco, ¿no? Fueron 5 años. 5 años. Lo que pasa es que no fueron 5 años de trabajo exclusivo en ello, ¿no? Desde que desde que me vino la idea, me empecé a documentar, era cuando yo estaba dibujando He visto ballenas, cuando me leo el libro de Profundis de Oscar Wilde, y ahí me empieza a venir como la idea de esta obra. Y el guión me puse a escribirlo, me fui a casa de un amigo en la montaña y me quedé en plan El Resplandor ahí, yo solo metido en su casa, que no había ni electricidad ni nada, y tenía que escribir solamente mientras durara el sol, y con un cuaderno, porque claro, no podía cargar el ordenador ni nada. Y ahí estuve 3 días escribiendo, pero sí, un poco como a saco ahí, ¿no? Y de ahí luego ya pasé como a estructurar mucho más el texto. Y luego me vinieron 2 proyectos, 2 encargos, que uno de ellos fue Asylum, que es un encargo, pero que lo hice muy mío. Y entonces eso me tuvo como 3 años o más de 3 años, durante los cuales no pude hacer nada del libro de Oscar Wilde, pero lo que sí pude hacer es como ir asentando el guión. Es como, yo volvía una y otra vez, como de fondo decía, voy a hablar aquí, esto era una historia que me gustaba mucho, entonces volvía, pues mira, pues retocaba una cosa, retocaba la otra.
Entonces en esos 3 años, aunque no trabajé mucho, sí que se fue asentando el guión y se fue como ahí depositando, ¿no? Y bueno, luego ya vino la parte final de trabajo y al final en total 5 años. Joder, es que fue un proceso fascinante el de la documentación, porque como Oscar Wilde conoció a todo el who's who de su época, ¿no? Por lo menos de Inglaterra y de Francia, todo el mundo había conocido a Oscar Wilde. Y entonces, además es como que todo el mundo como que alardeaba un poco de yo conocía a Oscar Wilde y mucha gente escribió cosas sobre él. Entonces me fui encontrando con un montón de textos de gente y empecé a encontrarme efectivamente personajes secundarios que no aparecían en ningún lado, pero los mencionaban en un sitio. Fue una labor de investigación divertidísima, me la pasé muy bien. Y bueno, ya que preguntas sobre un poco eso, lo que más con lo que me divertí mucho y además me quedé muy obcecado fue con quiénes fueron las 8 personas que acompañaron a Oscar Wilde en el entierro, ¿no? Eso lo comento en el libro, pero no me resultó tan fácil de encontrar quiénes fueron, porque hablaban de 8 personas, varias personas, pero la lista de quiénes eran las 8 personas no coincidían entre unos y otros. Y claro, a mí me resultaba muy interesante. Digo, bueno, a ver, ¿por qué hay 8 personas solo y quiénes son? Entonces, bueno, 4 estaba muy claro porque eran las personas más cercanas, pero los otros 4, ¿quiénes eran? Y eran, el cómic pues lo cuento, quiénes eran, pero no son gente conocida. Uno de ellos es más conocido, que es el poeta Paul Fort, que en Francia es muy conocido, aquí no es conocido, ¿no? Pero luego había personajes muy curiosos, como la mujer del poeta Stuart Merrill, que yo la saco en el cómic, me he tenido que inventar el personaje, pero me lo he inventado en función de cosas que he leído de esta mujer. Lo único que se sabe de ella es un retrato que la pintan como una medium, es un retrato muy inquietante. Entonces, claro, pues yo aprovecho ahí para inventarme un poco quién podía ser esta mujer y ahí le meto pues, este elemento un poco fantástico que también a Oscar Wilde le gustaba mucho, el tema de los fantasmas y tal. Bueno, es que en la época era como todo el mundo hacía espiritismo, ¿no? O sea, y con todo eso me lo pasé muy bien, con esta mujer y la relación que había entre ellos, ¿no? El pintor Sir Louis también, bueno. Me llamaron de la Comisión de la Verdad de Colombia, que habían leído el cómic de Asylum y les gustó mucho y querían hacer algo, pues, vamos a decir, parecido con los exiliados colombianos. Y entonces, ese es mi próximo proyecto, es hablar del exilio colombiano, que es un exilio muy desconocido, pero hablamos de más de 500.000 personas que están exiliadas en más de 20 países. Y bueno, es visibilizar un poco eso. Y me hace mucha gracia porque es un proyecto que digo, joder, este lo tiene todo. O sea, estamos en Latinoamérica de nuevo, como los viajes de Juan sin tierra, estamos hablando de exiliados, como en Asylum, estamos hablando de una historia de un conflicto muy largo en el cual se encuentran gente de distintos bandos que está exiliada por distintas razones y se sienten lo mismo, pues como he visto ballenas, ¿no? Y algunas otras cosas que se me van juntando también. Y digo, bueno, pues aquí es como que en este próximo cómic aquí es una especie de vórtice, se me vienen todas las historias ahí. Es un poco esto que decía, ¿no? Pues lo mismo, aquí de una manera más clara, porque me lo han ofrecido, o sea, es un encargo, ¿no? Pero es la historia que tengo que contar ahora mismo, de una manera muy clara. Ahora yo tenía otra idea, mucho más fantástica, porque también yo a veces digo, joder, qué gusto hacer historias de superhéroes. Venga a dibujar a gente guapa con posturas inverosímiles y lanzando rayos y qué divertido. Bueno, pues a mí no me toca, por lo visto, hacer este tipo de historias, pero tenía como en mente hacer algo un poco más así, más libre, vamos a decir. Bueno, pues me toca hablar de Colombia.